Muy buenas a todos los alumnos del quinto A y el quinto B. En esta oportunidad vamos a realizar una síntesis de todas las actividades que hemos desarrollado desde el principio de la cuarentena, o sea, desde el 16 de marzo hasta el 22 de mayo. Es información, contenido, así que pónganle ojo a todo lo que voy a señalar para que no se me pierdan. Vamos a revisar esos contenidos. Estimados, entonces esta es la síntesis de contenidos vistos. La unidad 1. ¿Qué atractivos nos ofrece Chile y la zona en que vivo? Vimos dos lecciones. La unidad sobre los recursos naturales, que es la última, o sea que obedece al plan remoto del 18 al 22 de mayo. Y lo anterior, que obedece a la lección número 1 sobre los paisajes naturales y las zonas en que vivimos y habitamos nosotros, o sea, las zonas naturales de Chile. Zona norte, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Entonces vamos a revisar todos los contenidos como se mencionó en la explicación introductoria, desde el 16 de marzo hasta el 22 de mayo por plan remoto. Así que vamos a avanzar. El plan remoto 1 era de la fecha del 6 al 27 de marzo. Yo envié 4 actividades y en función de eso yo hice un resumen de lo más importante que envié en esas actividades, a pesar de que no todos enviaron la misma, pero se entiende de que igual la información está. Así que lo primero es la clasificación de las zonas naturales de Chile. O sea, aquí clasifica la zona natural y dependiendo de ello, las regiones que participan dentro de la zona natural. En ese sentido, ya. Para la zona del norte grande contemplamos la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta. Para el norte chico, la región de Atacama y la región de Coquimbo, la cual habitamos nosotros. Para la zona central, la región de Valparaíso, la región metropolitana, la región del Libertador Bernardo Higgins, la región del Maule y la región del Biobío, y aquí falta una que es la región de Ñuble, ¿ya? Pero la mencionamos. Después, para la zona sur, la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos, y para la zona austral, la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, y la región de Magallanes, que es también contempla, la Antártica chilena. Bueno, aquí revisamos un mapa de las zonas naturales de Chile, norte grande, ya dijimos sus regiones, norte chico, zona central en salmón, zona sur en rosado y en verde claro, zona austral. Y las principales ciudades de cada zona natural, ¿ya? Y en general son las capitales de las regiones. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente. Aquí es una de las actividades que yo envié en marzo y trata sobre las actividades económicas que se desarrollan acá en Chile. Silvicultura. Son las actividades en donde se desarrolla el cultivo, cuidado y explotación de bosques. O sea, todo el trabajo que se conlleva con la actividad forestal, la tala de bosques. La agricultura. Cultivo de la tierra, extrayendo frutos, vegetales, granos, etcétera, frutos secos. Todo en relación al cultivo de la tierra y la alimentación de quién, del ser humano. La ganadería, actividad en la cual se cría ganado para su explotación y comercio. Aquí en Ovalle, por ejemplo, se trabaja con el ganado caprino, que son las cabras, y en función a ello hay queso de cabra, etcétera. La minería, que se desarrolla en la zona norte, en la zona del norte chico, la zona central, en la zona sur y la zona austral, pero mayormente en la zona norte y en la zona del norte chico. ¿Qué se desarrolla en la actividad económica? Se desarrolla la extracción de mineral. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, la mina de hierro del Romeral en la tercera región. O sea, en la zona natural del norte chico, en la región de Atacama. Y la última actividad económica que mencionamos aquí es la actividad económica en donde se extraen peces, crustáceos, algas y moluscos. Obedece a la actividad económica de la pesca. Y bueno, estas dos últimas actividades económicas son las que revisamos en el último plan remoto del 18 al 22 de mayo, así que esto está fresco. Bueno, siguiendo con las actividades que vimos en marzo,
Ojo con eso. Eh, Aquí. Esta es una de las actividades que vimos. Y la última, la actividad 4 del plan remoto del 16 al 27 de marzo. Que era un trabajo de responder preguntas, básicamente. ¿En función de qué? De una noticia que se publicó en el Mercurio el 31 de diciembre del 2012, en la cual se explicaba la sequía que golpea a la región de Limarí. Y en función de eso también se desarrolla la idea de que esto obedece a una situación global. La noticia se especificaba en el embalse Paloma y la escasez de agua que reside en ese lugar, porque se ha visto de que existe un descenso del agua en el sector. Por ende, primero se hizo una definición de lo que era un embalse, y esto son grandes acumulaciones de agua que se confecciona artificialmente, o sea, nosotros la desarrollamos. Es un lago artificial, punto. ¿Qué buscan? Se busca proveer de agua a las actividades productivas, a las poblaciones o a la producción de energía. Esas son las tres funciones de un embalse. Y como tercer punto, se señaló que en la provincia de Limarí se construyen embalses principalmente con el fin de enfrentar la crisis de sequía. Nosotros entendemos que aquí en la provincia de Limarí hay sequía y se nota. ¿En qué? En el bajo nivel de agua que existe en el tranque Paloma y en los tranques aledaños. Bueno, aquí terminamos con el primer plan remoto y vamos a ir al siguiente plan remoto. Y en este plan remoto se vieron las zonas naturales de Chile. Y en su gran mayoría fue lo que mayormente desarrollamos en estos planes remotos. Empezamos con el plan remoto de las zonas naturales de Chile, y estas son las explicaciones de qué son los aspectos geográficos que analizamos en cada una de las zonas naturales. Norte Grande, Norte Chico, zona central, zona sur, zona austral. Ya. El relieve, conjunto de formas que presenta la superficie de un territorio. Ejemplos: montañas, cerros, planicies, valles, socavamiento por lagos, quebradas, etc. Ya, aguas superficiales, masas de agua que existen sobre la superficie terrestre. Ejemplos: lagos, ríos, mares, océanos, campos de hielo, nieve, etc. Ya, la biodiversidad, seres vivos presentes en el paisaje, flora y fauna, en realidad son aspectos del paisaje. También nosotros podemos ser parte de este aspecto. Y terminamos con el clima, características atmosféricas que condicionan una determinada zona. Ejemplo de condiciones: temperatura, presión, viento, precipitación, humedad, corrientes marinas, corrientes de aire, etc. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos geográficos, podemos analizar cada uno de los paisajes naturales. Vamos a continuar con la información correspondiente al plan remoto del 6 al 10 de abril. O sea, estas son las actividades que vimos antes de salir de vacaciones. Esas vacaciones que no nos dimos cuenta que existieron. Bueno, aquí yo mandé en el PowerPoint, si se recuerdan, un mapa físico del Norte Grande. Y aquí se observan principalmente características físicas del relieve: altura, características hidrográficas, ¿cierto? Ríos, quebradas, lagos, salares, alturas principales, y también vemos aspectos demográficos. Esto tiene que ver con la población, la cantidad de población. Ya, la capital regional: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, y también los límites internacionales. O sea, es un mapa físico. ¿De quién? Del Norte Grande. Y este era un material complementario en el cual se especifica acá el relieve. Por ende, es un perfil topográfico. Es un perfil horizontal que se ven los estratos por altura. Estratos son capas, ¿ya? Y aquí está el fallón costero, porque prácticamente en ciertos sectores no existe litoral costero. Cordillera de la Costa, no tan definida, el río Loa, que es un río pequeño, Pampa del Tamarugal,
que habíamos dicho que principalmente la depresión intermedia se caracteriza por ser parte de la denominada Pampa del Tamarugal, el río Loa, ¿cierto? Que viene en realidad desde la cordillera de los Andes, la cordillera de Omeico, que en realidad es parte de la cordillera de la costa, pero es para identificar la parte del altiplano, porque aquí se diferencia con la altura de la cordillera de los Andes, que es muy alta, 5.000 metros, y en comparación, perdón, la cordillera de Omeico alcanza los 3.000 metros de altura. Y vamos a seguir explicando un mapa climático. En este mapa climático principalmente se observa que los climas, ya que hay 3 climas. Está un poco borroso, pero yo me lo sé. Desértico de altura, desértico, que está en las zonas costeras de la zona norte. Desértico de altura, ya que sería por el altiplano. Y frío de montaña, que, bueno, esto se debe a que aquí existen montañas y en general la cordillera de los Andes. Por eso está este clima en este sector, en la parte este. ¿De qué? De la zona natural del Norte Grande. Vamos a explicar la información. Dice, características de las zonas naturales, Norte Grande, la planicie litoral se encuentra discontinua. ¿Ya por qué? Por el farellón costero. Dice, algunos sectores de la cordillera de la costa llegan a medir 3.000 metros de altura. Es bien alta, definida. Hay un gran territorio denominado Pampa que se encuentra en la depresión intermedia. En la cordillera de los Andes las alturas llegan a 6.000 metros de altura y además existen terrenos planos denominados altiplanos. Ya, explicándolo, no toda la cordillera de los Andes es uniforme. Por ende, hay picos de altura, por ejemplo, en el Ojos del Salado, que se encuentra acá. Esa es la altura mayor de la zona del Norte Grande. Por eso yo lo señalo aquí, que existen alturas hasta 6.000 metros de altura. Después, el clima es desértico en la costa hasta la depresión intermedia y en las zonas altas predomina el frío de altura. ¿Por qué? Por la cordillera de los Andes. Y luego la flora y la fauna y el ser humano se adapta para vivir en el lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar muy seco. Es un desierto. ¿Ya? Por ende, la flora es xerófila, ¿cierto? Es vegetación herbácea. Xerófila es vegetación que se adapta a la zona séptica y que atrapan, entre comillas, el agua que viene del viento. Y la fauna del lugar es vegetación, es fauna que se adapta a la flora del lugar. Lagartos, roedores, felinos en la cordillera de los Andes, aves rapaces, etc. Y terminando con la zona norte tenemos una bella imagen de la depresión intermedia en la zona del Norte Grande. Así es el desierto de Atacama. Continuando, pasamos al Norte Chico, que también lo vimos en ese plan remoto antes de salir de esas vacaciones. Y entonces encontramos un mapa físico del lugar. Aquí están las planicies litorales que están enmarcadas, ¿cierto? La capital regional, La Serena, Copiapó, en el límite. También se observan los principales ríos, río Hurtado, río Elqui, río Choapa, el río Limarí, y aquí está el embalse de Paloma, que es el principal embalse de Latinoamérica, o sea, el más grande. Y algunas alturas principales. ¿Ya? Necesitaba ver, estoy un poco ciego. Y las principales alturas, ¿cierto? El mapa físico lo que muestra son las alturas y características geográficas del lugar. Entonces,
Aquí tenemos un mapa topográfico del IGM. Se explica que el perfil de relieve de la zona del norte chico. Y acá tenemos la planicie litoral, la cordillera de la costa, y aquí se transforma la depresión intermedia y se denomina como cordones y valles transversales. O sea, acá hay muchos cerros, siendo bien específico y coloquial. Acá hay muchos cerros. Estos se denominan cordones y valles transversales. Y hay valles que atraviesan esos cerros, esas montañas. Por ejemplo, está el Valle del Elqui, está el Valle de Limarí, en los sectores, por ejemplo, de Monte Grande, el Palqui, Guatulame, Chañaral, etc. ¿Ya? Y la cordillera de los Andes. Entonces vamos a pasar a explicar el mapa del clima. Sencillamente, aquí se especifican algunos climas, todos. Bueno, lo bueno que ahora no está borroso. Clima desértico, que bueno, es la continuación del clima que está en la zona del norte grande. Desértico de altura, frío de montaña. A ver, vamos a explicar. Siempre donde hayan grandes cantidades de montañas con gran altura, va a existir el frío de altura. Ya es una característica de la geografía. Semiárido, con nublados abundantes. Estepádico cálido, con un poco de amarillo oscuro. Y templado mediterráneo, que esta es un clima que caracteriza a la zona central. Y templado mediterráneo con gran nubosidad. Y aquí tenemos un fenómeno que se llama Parque Fray Jorge. Entonces, explicamos la información. Características de las zonas naturales. Norte chico. Las planicies litorales se presentan extensamente en la zona. ¿Ya? O sea, encontramos litoral definido en toda la costa del norte chico. Luego, las planicies litorales se presentan extensamente en la zona... Ah, perdón, ya lo dije. Estaba sacando el gato. La cordillera de la costa se encuentra erosionada. Se fracturan dando pasos a valles. Lo que expliqué en el perfil topográfico del norte chico. Luego, la depresión intermedia se encuentra interrumpida por cordones montañosos que dan paso a formación de valles. Y luego tenemos la cordillera de los Andes. De esta zona alcanza hasta los 6.500 metros de altura. De hecho, es el punto máximo de altura que está en la cordillera de los Andes, presente aquí en Chile. Luego tenemos el clima desértico y estepádico cálido condicionan el lugar, dando paso a vegetación xerófila y fauna que se adapta al lugar, lo mismo que en la zona norte. Vegetación herbácea, ¿cierto? De baja altura, con hojas todos los días del año, o sea, no son caducifolias, no son estacionarias, no pierden sus hojas en otoño, simple. Y captan el agua que viene desde la vaguada costera. Finalizando, vamos a la imagen. Este es Chile chico, correspondiente a la provincia de Limarí, y ejemplifican los valles transversales en el norte chico. ¿Ya? Nosotros estamos bien familiarizados con esta zona. ¿Por qué? Porque vivimos en este lugar. Entonces vamos a pasar a el siguiente plan remoto, del 27 al 30 de abril. Estas son las características de las zonas naturales de la zona central. Bueno, el mapa físico. Aquí encontramos un descenso de la altura en comparación con la zona del norte chico. Obviamente, ¿por qué? Porque en la zona del norte chico son las mayores alturas. Y desde este punto la cordillera de los Andes empieza a descender. Tenemos ríos principales. A ver, voy a hacer zoom. Vamos a identificar el río Maipo, el río Mapocho, que se encuentran atravesando la región de Santiago, ¿cierto? La capital de Chile.
y vamos a encontrar otro mapa, o sea, perdón, otro río que es principal en la división de la zona central con la zona sur, el río Biobío. También vamos a identificar el río Aconcagua. Bueno, en el río Aconcagua desciende desde la montaña que se llama Aconcagua. Bueno, finalizando con la revisión del mapa, vamos a revisar el perfil topográfico de la zona central. Esencialmente así es el relieve de la zona central. Planicies litorales, Constitución. Luego tenemos la cordillera de la costa, que es menor en comparación con la cordillera de los Andes. Luego tenemos el río Maule, Talca y la depresión intermedia. Ya son grandes planicies. Es una gran extensión de territorio. Deben ser unos 50 kilómetros. Unos 50 kilómetros de planicie. Y la cordillera de los Andes siempre imponente. Vamos a pasar a el mapa climático. En este mapa climático encontramos las temperaturas, los climas de frío de montaña, como señalé anteriormente, obedeciendo a las características que condiciona la cordillera de los Andes. Este párico cálido en la zona sur, colindante con qué, con la zona del norte chico. Aquí está el río Aconcagua. Y templado mediterráneo, que es el clima que caracteriza a la zona central. Y templado mediterráneo con gran nubosidad, toda la costa, desde Valparaíso hasta Concepción, o sea, desde la quinta región hasta la octava región. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar las características de la zona central. Y acá, el primer punto dice, planicies litorales se ensanchan en las desembocaduras de los ríos. Por ejemplo, en la desembocadura del río Aconcagua, no sé si alguien conoce el principio de la quinta región, son grandes planicies en los cuales desemboca el río, se ensancha y forma lo que se denomina delta, pero este es reducido, no es como el delta que se produce por el río del Nilo, no, o por el río Mississippi en Estados Unidos. Ya, la cordillera de los costas está definida y alcanza hasta 2000 metros de altura, mayor altura, ¿cierto? La depresión intermedia contiene grandes concentraciones de personas en las cuencas de Rancagua y Santiago, las atraviesan los ríos Maipo, Mapocho, entre otros. Sí, aquí de por sí hay grandes acumulaciones de personas en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, etc. ¿Ya? Y la cordillera de los Andes llega hasta los 6.000 metros de altura. En la zona predomina el clima templado mediterráneo, de esta manera merma y condiciona la flora y la fauna del lugar. ¿Por qué? Porque precipita. Templado mediterráneo precipita. No tanto como en la zona sur, pero sí lo hace. Mayormente que en la zona del norte chico, obviamente. Para finalizar con el plan remoto del 27 al 30 de abril, tenemos una imagen de que del Gran Santiago, ¿cierto? Y del Cerro Santa Lucía, dando cuenta de que de la gran cantidad demográfica y de población que existe en el lugar. ¿Ya? Es una urbe. Es una metrópoli. Bueno, seguimos con el siguiente plan remoto. La zona natural correspondiente a la zona sur. A la zona sur. Bueno, seguimos con la misma metodología. Encontramos que un mapa físico de la zona sur, en el cual se especifican la altura del lugar, los ríos, lagos, lagunas, las principales ciudades, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y la gran isla de Chiloé. Bueno, eso, en cierto sentido, vemos que aquí la altura desciende totalmente. ¿En qué? En la cordillera de los Andes, ¿cierto? Alcanza hasta 4.000 metros en comparación, por ejemplo, en lo que
habíamos visto en la zona del norte chico, que alcanzaban 6.500 metros de altura. Bueno, vamos a revisar el perfil topográfico. Esto no corre para la parte de Chiloé, sino que para la zona entre el río Biobío y Puerto Montt. Planicies litorales, Puerto Saavedra. Ya. Tenemos la cordillera de la costa, perdón, un poco descendida, de hecho, con suerte alcanza 500 metros de altura. La depresión intermedia, una gran planicie, cercano a los 70 kilómetros de extensión. Aquí hay un ejemplo de un volcán, el volcán Yaima, que alcanza 2.500 metros de altura. Y la cordillera de los Andes, que está un poco descendida, y las lagunas y calma, bueno, que esto se explica porque aquí se formaron campos de hielo y ahora están derretidos, ¿cierto? Entonces eso socavó toda esta región, la parte de la cordillera de los Andes que colinda con Argentina. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva explicando que el clima, ¿cierto? Obedeciendo a la metodología. Mapa climático de la zona sur. Aquí tenemos templado lluvioso con breve estación seca. La estación seca se da en verano, ¿ya? Frío de montaña reducido, ¿por qué? Porque la cordillera de los Andes desciende. Templado mediterráneo en la zona colindante con la zona central. Templado lluvioso sin estación seca, o sea, llueve siempre, derechamente. Chiloé, Puerto Montt, ¿cierto? Y vamos a explicar las características de la zona sur. ¿Ya? En las estructuras de relieve, el litoral costero se mantiene, la cordillera de la costa y los Andes pierden altitud, y depresión intermedia pasando por Puerto Montt se sumerge, porque ya perdiendo altitud todo el sector, y por ende se entiende de que se sumerja. ¿Ya? En las zonas, bueno, no se sumerge, sino que pierde altitud, y ustedes saben, las zonas bajas que encontramos en el territorio, el océano las abarca. Simple. En la zona se observa un incremento de la biodiversidad condicionada por las precipitaciones que aumentan producto de las condiciones climáticas. O sea, mucha precipitación, ¿por qué? Porque existen los climas templado mediterráneo y templado mediterráneo con gran nubosidad, templado lluvioso y templado lluvioso sin estación seca. O sea, por ende, en conclusión, llueve. Llueve lo que no llueve acá. La flora y la fauna es bastante abundante, producto de que de los factores climáticos, ¿cierto? Mayor precipitación, mayor vida, por ende, mayor flora y en consecuencia mayor fauna. Esto obedece a las cadenas alimenticias. Bueno, y las edificaciones se adaptan, se adaptan a las actividades económicas de la zona. Por ejemplo, en Chiloé tenemos que las casas se adaptan a la pesca, ¿ya? Y para no arruinar la biodiversidad, el paisaje natural, para no transformarlo, entre comillas, tanto, edifican con palafitos, ¿ya? Entonces acá dice planicies litorales en la zona sur, Chiloé. Parte de la planicie litoral que no se sumerge. Y acá tenemos otra imagen que lo explicamos. Está el video de la flora y la fauna del lugar. Correspondería revisar la última zona natural de Chile, la zona austral. Mapa físico, lo explicamos. Acá hay dos variantes que no se desarrollan en las zonas anteriores. Campo de hielo norte, campo de hielo sur. Las altitudes, descendida totalmente a la altura en todas las estructuras de relieve de la zona natural. Y bueno, aquí se dan elementos geográficos que se denominan como fiordos. Y tenemos el perfil topográfico interpretativo de la zona austral, el relieve, cómo está fragmentada la zona. Y la Tierra del Fuego. O sea, aquí no existe cordillera de los Andes, prácticamente.
Características de qué? Del clima. Encontramos una gran variedad de climas, pero fríos. Encontramos climas fríos en este lugar. Frío de montaña, lo que queda de cordillera de los Andes. Estepárico frío, que obedece a un desierto frío. Hay desiertos cálidos en el mundo y desiertos fríos. Este es un desierto frío. Templado lluvioso sin estación seca. Llueve mucho. Y bueno, en conclusión llueve mucho todo el año. Templado frío lluvioso sin estación seca. Ya. O sea, aquí la temperatura es mucho más fría. Y el clima polar, que se ubica en los campos de hielo norte y sur, dan esa garantía para que se acumule nieve, ¿cierto? Y también la zona antártica en la cual se desarrolla el clima polar. Bueno, características de las zonas naturales. Zona austral. Encontramos que las estructuras de relieve, encontramos que el litoral costero y la cordillera de la costa se encuentran totalmente fragmentadas por los fiordos. La cordillera de los Andes pierde altura y los territorios aledaños correspondientes a la depresión intermedia y la pampa predominan las temperaturas frías. Ya, voy a revisar el perfil topográfico. Depresión... No. Me equivoqué, acá. Depresión intermedia. Pampa. ¿Ya? Luego, predomina el clima estepárico frío con vegetación de tundra herbácea. Estepárico frío. Con vegetación herbácea, o sea, lo mismo que para esta zona natural del norte chico. Pero esa vegetación se adapta a temperaturas frías. Se presenta menor densidad de flora y fauna en comparación con la zona sur. ¿Por qué? Porque aumentan las temperaturas frías. ¿Ya? Luego dice, las precipitaciones son constantes y frías. En la cordillera de los Andes existe precipitación en forma de hielo. Este se acumula y da espacio a formación de campos de hielo. ¿Ya? Dato curioso, esto se llama abrasión. Ya se acumula hielo y después el hielo desciende en alturas menores. Entonces, para finalizar, la zona natural austral, tenemos el campo de hielo. Un ejemplo de campo de hielo, en este caso el campo de hielo sur. Y la flora y fauna de la zona austral que revisamos en el video del 4 al 8 de mayo. Para finalizar, vamos a revisar el último plan remoto, efímeramente. El plan remoto del 18 al 22 de mayo es el plan que tenemos más fresco, es el último que desarrollamos y dice así: recursos naturales, productos que genera la naturaleza. No son los recursos que elaboramos nosotros como sociedad, no. Son los recursos naturales y estos son bióticos y abióticos. Bióticos que tienen vida, por ejemplo, la fauna. Animales de la fauna tienen vida. Recursos abióticos, por ejemplo, el petróleo. El petróleo que se extrae en la zona natural austral. Se clasifican en recursos renovables y no renovables. Seguimos con el petróleo. El petróleo es no renovable. Recursos renovables, energía solar, energía eólica, energía hidráulica, la flora, la fauna es renovable, etc. Las principales actividades económicas en Chile, la primera por excelencia es la minería. Se extrae el cobre y se extrae de forma industrial. Esto genera que, como se dice coloquialmente, el cobre sea el sueldo de Chile. Y entre otras actividades económicas que revisamos al principio de este video, están la pesca, la ganadería, la agricultura y la silvicultura. En la imagen vemos la mina de Chuquicamata, que es una mina de cobre de tajo abierto,
y obedece a las actividades económicas de la minería, que son industriales, ¿cierto? Se extrae cobre industrialmente, o sea, a grandes cantidades. Por ejemplo, para demostrar y hacer una escala, esos sectores que están escalonados, ahí cabe un camión de estos que son Goliath, o sea, una mina gigantesca. Bueno, esta es la síntesis de toda la información que hemos visto desde el principio de la cuarentena, desde el 16 de marzo hasta el 22 de mayo. Cualquier duda de elemento, contenido, información que no se haya entendido, por favor, comuníquese conmigo al correo y yo respondo, ¿cierto? Si quieren comunicarse conmigo por WhatsApp, pídanme el número por correo y se los doy, y así mando audio explicando la información que no se entienda, y en función de eso no tengo ningún problema para hablar con ustedes por esos medios. Así que les deseo lo mejor y espero que sigamos trabajando óptimamente en las siguientes actividades remotas que vamos a realizar.